Ok, y vamos a orar con Lupita. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que tenemos a Joana y tenemos a Natalie y ustedes que vinieron y vamos a aprender acerca de la vida de alguien muy especial. Vamos a orar. Ok. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque pues, tú nos tienes unidas en este cuerpo, que es tuyo, Señor, y que nació en tu corazón. Gracias por la vida de cada una de las hermanas aquí presentes. Hoy venimos delante de ti, primeramente a reconocer nuestra maldad y nuestra necesidad de ti, Señor. Que tenemos pecados dentro de nosotros, que los cometemos, Señor, en nuestra carne, pero hoy venimos a rendirnos delante de ti y a confesarte, Señor, nuestras maldades, nuestras transgresiones, y a pedirte ayuda, Señor, para que podamos nosotros mejorar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos y de hablar a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por esta casa, por esta reunión, por la vida de Lenita, también por las hermanas que nos acompañan, por Joana, por Natalie, gracias a Dios por tu vida, porque las has traído con bien y pues gracias por el corazón de Lenita que las tiene aquí en su casa hospedadas, bendice a cada una de ellas y también a cada una de las hermanas aquí presentes y las que se están conectando, que bendigas tú su casa, su corazón con tu palabra, Señor, que nunca falte ese alimento espiritual que es tan importante todos los días y la oración, Señor. Les ponemos en tus manos este estudio, esta convivencia, esta pues, interesante oportunidad que nos das de aprender de una persona como Fanny, que hoy venimos pues con un corazón dispuesto a escuchar. Gracias, Señor, por esta reunión. Bueno, pues todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó. Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Joana es, No lo pude abrir. Joana, ella es de Corea. Va a contar un poco de su vida también. You're going to tell a little bit about yourself. Pero ella es esposa de uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Grace. Ha estudiado consejería bíblica y aconseja a muchas mujeres. Y pues por eso dije, el estudio de hoy que está en Sayavedra siempre fue cancelado por razones familiares y nosotros somos las que ganamos. Así que bienvenidas. Hay café en la cocina si necesitan. Hay varios gelatinas, pastel de chocolate y todo. Así que pueden levantarse, si no al final. Entonces vamos a escuchar. Ella va a hablar y yo voy a traducir. Voy a interrumpir. Natalie me va a apoyar y Ale me va a apoyar y las que saben algo de inglés me van a apoyar si no lo digo bien. Go ahead. I just said that you were an elder's wife and that you're from Korea. And you just go ahead and do it in Spanish, my bio, no. because Well, yeah. ella tiene, hello, bienvenida. Ella tuvo 2 partos, pero tiene 5 hijos. ¿Y cómo estuvo eso? Tuvo una hija, tuvo 2 gemelos y después adoptó 2. Y muy impactante su vida. Ellas, just short. Después platiquen con ellas. Que muestre la foto. You gotta show me. I'll show the picture that you sent me. Me mostró la foto de su familia ayer. Y linda la familia. No, él es negro. Ajá. Y fue desheredada de su casa por casarse con un hombre negro. No, pues después lo pueden ver. Y sus hijos lindos, algunos siguen a Cristo, otros no, pero en Cristo no hay color. En el mundo sin Cristo somos muy, vulnerables. Racistas, pero en Cristo no. Así es que, y él es un hombre de Dios. So then I was born and raised in Catholic home. Ella creció en un hogar católico como muchos de ustedes. And I didn't come to Christ until I was 20 years old. Llegué a Cristo cuando tenía 20 años de edad. I was a very religious Catholic. Fui muy religiosa. And so when I became a Christian, there was problems at home. Entonces, cuando yo
nací de nuevo como cristiana, hubo problemas en mi casa. but the Lord is so faithful to help me or save me out of the works religion. Y el Señor fue tan fiel en salvarme de creer que era salva por lo que yo hacía, por obras. So I guess to keep it and And go back to Fanny. yeah. So today, Hoy. Ellen wanted me to share the life of Fanny Crosby. Anyone familiar with Fanny? Elena quería que compartiera acerca de la vida de Fanny Crosby. Siempre es lindo aprender de otros creyentes que han vivido antes. ¿Alguien conoce algo de la historia de Fanny Crosby? ¿Han oído de su nombre? Great, good. Y So no te then- acuerdas. so They you'll- don't know that she was the great hymn writer or anything. Okay. I won't tell them. Well, yeah, don't tell. I won't tell them. You That's can not do what it. she wants to be known for. Uh-huh. Yes. So you will learn together about Fanny a little bit. Fanny was born in 1820, Ella nació en 1820, so about 200 years ago, hace casi Okay. 200 años, in New York en Nueva York, or close to New o York. cerca de. And her family just was a very simple. They lived off the land. Su familia era muy simple, vivían de la tierra. When she was 6 weeks old, Y cuando tenía 6 semanas de edad, she came down with a slight cold ella se enfermó de gripa that inflamed her Pequeña. eyes. que causó una inflamación en los ojos. So the mother tried to look for her family physician, Así es que la mamá buscó al doctor de la familia, but the family doctor was out of he was out of town. el doctor no se encontraba en el pueblo. So they found another doctor Es to que help. encontraron otro médico para ayudar. So when he came to see that little infant baby, Así es que cuando él llegó a ver ese bebé, he recommended that to use a hot poultice over her eyes. él recomendó usar como unos medicina que usaban para limpiar infecciones, pero sobre los ojos y era caliente. So this poultice ultimately caused blindness in Fanny. Y ese tratamiento la cegó, la dejó ciega. So when all the townspeople finally found out what happened to Fanny's eyes, Entonces, cuando supieron lo que pasó con los ojos de Fanny, on the recommendation of this country doctor, por la recomendación de ese doctor del pueblo, he ran off town él and was huyó never seen y again. nunca jamás lo volvieron a ver. So after this tragedy, another tragedy struck the Crosby family. Y después de esa tragedia, otra tragedia vino a la familia Crosby. When Fanny was 1 year old, Cuando ella tuvo 1 año de edad, her father, John, became ill su papá Juan se enfermó. and he caught a pneumonia, Él se enfermó And de pulmonía died y murió shortly after. poco tiempo después. So now Mercy, Fanny's mom, Ahora Mercy, la mamá, being a widow, Yeah. she had to get work. ya viuda, tenía que trabajar. So Fanny was forced to be left with her grandmother, Eunice, to be taken care of. Entonces Fanny fue forzada a quedarse con su abuela Eunice para que ella la cuidara. Now, Fanny, she was a very happy and optimistic child. Fanny era una niña muy optimista y feliz. Now, I don't know how that's possible in my mind, No sé cómo es posible esto en mi mente, but as a blind child, she was very agile, like a little squirrel. pero no sé cómo, pero como una niña ciega, ella fue muy ágil, She ¿no? would Como climb una the tree, ardilla, se subía a los árboles, and she would ride horses, ella hanging on to the montaba mane, a los caballos, agarrando, ¿no? De sus Ujú. cabellos. and she would play like any other normal children with sight. Ella jugaba como cualquier otro niño normal con vista. And so she many times would tear her dresses Y playing. muchas veces jugando, rompía sus vestidos. And she would, when she knew she would be in trouble, so she tried to hide that from her Es que ella mom. trataba de esconder las roturas en sus vestidos de su mamá.
Now she, although she couldn't see, Aunque no podía ver, she could distinguish dark and light. podía distinguir la Like a oscuridad de la luz como Mhm. sombras. And so she would play hide and seek with other children. Entonces que ella jugaba a las esconditas con otros niños And she would find these kids through the sound y and their ella breathing. encontraba a los demás niños que se escondían por su respiración, por el sonido que captaba de ellos. And she was able to avoid obstacles because she sensed the shadow. Y ella evitaba obstáculos porque podía percibir la sombra de su presencia. Once, just once, that didn't happen very many times, she did run into a tree Una vez sí se tropezó con un árbol only because this Se was golpeó, a dead tree porque and estaba didn't muerto cast any shadow. y no daba sombra. But her mother hoped that Fanny will have to have her sight back, and Yeah. she wanted to get her eyes examined from a doctor in New York City. Pero siempre la mamá, como ustedes son mamás, siempre esperan lo mejor para sus hijos. Esperaba que algún día su hija recobrara la vista y quería que un especialista en Nueva York la examinara. So neighbors all banded together, Que todos los collected vecinos money, se juntaron, hicieron cooperacha. and so Fanny and her mother Mercy was able to make a trip down to New York City. Así es que pudieron viajar a Nueva York. And so they had to take a wagon and a boat. Tenían And que ir en Fanny- vagón, en barco. Fanny was fascinated with the outside world. Y Fanny estaba fascinada con el mundo que veía de alguna manera. So she was able to get a thorough examination of her eyes. Entonces le hicieron un examen profundo de sus ojos. And once and for all, doctor confirmed that Fanny will never Y una see vez para again. siempre el doctor confirmó que jamás iba a poder ver. It broke her mother's heart, Rompió el corazón de su madre, como se puede imaginar. but Fanny, she was about 5 when she made that trip, but she wrote shortly after that. Ella tenía como 5 años cuando hizo ese viaje y She poco said, después ella escribió. "Oh, what a happy soul I am. Ella dijo, oh, qué alma feliz soy yo. Although I cannot see, Aunque no puedo ver, I am resolved that in this world, yo estoy convencida que en este mundo contented I will be." yo estaré contenta. She had decided very young that she was going to be content with no sight. Ella decidió desde muy pequeña que iba a estar contenta con Now, no poder ver. now her grandmother Eunice Ahora su abuela, Eunice, was a woman of prayer, era una mujer de oración and Fanny learned many useful lessons from her. y ella aprendió muchas lecciones, Fanny, de su abuela. She would go to grandma for comfort and sympathy, Ella iba a su abuela para consuelo, ¿no? Cariño. but grandma was always firm but kind. Su abuela siempre era firme, pero amorosa. Another thing that her grandmother did was that she spent long hours reading the Bible to Fanny. Ella, la abuela, pasó horas leyendo la Biblia a Fanny. And Fanny absorbed the word of scripture like sponge. Y Fanny fue como una esponja absorbiendo todo lo que aprendía de la escritura. Fanny memorized 5 chapters of the Bible each week. Fanny aprendió 5 capítulos de la Biblia cada semana. Memorizó. By age 15, Cuando ya tenía 15 años, of course, with help of her grandmother and a landlady later, con la ayuda de su abuela y otra mujer, she had memorized Matthew, ella había aprendido Mateo, Mark, Marco, Luke, Lucas, John, Juan, Genesis, Génesis, Exodus, Éxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomio, Deuteronomy, Proverbios, Song of el Solomon. Cantar de los Cantares y many muchos salmos. Grandma lived till she was 103. La abuela vivió hasta que tenía 103 años. And that was one of the fruits that she was able to have Fanny bear. Y eso era uno de los frutos que And se dio a su nieta. she also helped Fanny to accept her disability, Y ella ayudó a Fanny a aceptar su but also su to have ceguera, a very positive
outlook. pero que tuviera una perspectiva muy positiva. Ujú. So at one time, a pastor, well-meaning pastor, had said, Una vez un pastor que pues tenía buenas intenciones, él dijo esto. had asked, do you think that it is, or he said, I think it's a great pity that God did not give you a sight when he showered you with so many other talents. Él dijo, siento una lástima que Dios no te haya dado la vista cuando te ha dado tantos otros talentos. El pastor dijo eso. And then her response would be, Y su respuesta fue, do you know that if at birth I had been able to make a petition, si tú sabes que si yo hubiera podido al nacer hacer una petición, it would have been that I was born blind. yo hubiera pedido nacer ciega. Because, this was the reason, Y because la razón fue, when I get to heaven, cuando llegue al cielo, the first face that I shall see, la primera cara que yo veré, that in my sight will be that of my que Savior. en mi vista será de mi Salvador. Ujú. ¿No te da escalofríos? Sí. Good Mhm. perspective. Buena right? perspectiva. Ujú. So now with her education as she's growing, she was very, very hungry for knowledge. Ella en su educación mientras crecía, tenemos Kleenex aquí si alguien necesita porque es para llorar con todo eso. Ella tenía mucha hambre para conocer. She wanted to learn and be educated like any other children, Ella quería aprender y ser educada como todos los demás niños, more than she wanted to see. más de lo que quería ver. But teachers at that time did not know how to teach a blind child. Pero los maestros en aquellos años no tenían la menor idea cómo enseñar a los ciegos. And she had prayed repeatedly to the Lord for many years to help her and give her opportunity to learn like the rest of the children. Y ella había orado vez tras vez al Señor pidiéndole que ella pudiera aprender como los demás niños. But around that time, New York Institute for the Blind opened its doors. Y alrededor de ese tiempo, el Instituto para los Ciegos en Nueva York abrió sus puertas And held the first class for children who were blind in 1832. y en 1832 ellos tuvieron la primera clase para niños que eran ciegos. So her mom helped apply to that school. Su mamá la ayudó para hacer solicitud para entrar en esa escuela And at age 15, she was accepted. y de 15 años fue aceptada. That means she had to leave her family and go live there. Así es que eso significaba que tenía que dejar su familia e ir a vivir allá. And it was very difficult for her to leave her home and everything she knew. Se imaginan to qué a difícil strange fue place. para ella dejar su hogar y todo lo que conocía e ir a un lugar extraño. But she desired knowledge so much that she was willing to do that. Pero ella deseaba conocimiento tanto que estaba dispuesta. When she arrived, she almost changed her mind, but she stuck it out. Una vez que llegó ahí, casi cambia de opinión, pero persistió. Now, she adjusted well to the school and learned different subjects. Ella se adaptó a la escuela muy pronto y aprendió muchos diferentes temas, materias. Lessons were given by reading and lectures. Las lecciones, las clases fueron dadas por lecturas y redacciones. Gracias. Ay, ya ves, varios hablan inglés. ¿Para qué me pongan a hacer eso? She realized quickly that she didn't care for math, Ella se dio cuenta que matemáticas no le gustó, but she loved literature pero amaba la and literatura rhymes y, and verses and ritmos poems. y just came poesías. naturally. Eso salió de su alma. And so Fanny became a resident poet. Así es que ella llegó a ser poeta. So many distinguished people would come and visit this institution for the blind. Gente muy distinguida venía y visitaba ese instituto. Presidents, Presidentes, governors, just gobernantes, high-ranked gente muy alto en el gobierno. So she met many of these distinguished guests Ella because conoció a muchos de esos visitas each time distinguidos. they came,
she was asked to write a poem, especially for that. Porque cada visit. vez que venía, cada visita a ella, le pidieron que hiciera una poesía especialmente para esa persona. And so upon graduation, she was hired as a teacher at that institute. Así que cuando se recibió, la contrataron como maestra en el mismo instituto. And she taught rhetoric and history. Y ella enseñó retórica. No, bueno, y retórica, ajá, y historia, ajá, de cómo leer y la historia. And then she made several journeys to national capitals as delegate from the institute to interest the Congress in the education of the blind. Y a ella fue la que mandaron para hacer varios viajes a las capitales nacionales como delegada del mismo instituto para que tuvieran interés en apoyar el instituto. In fact, she was the first woman to be invited to address the Congress. Ella fue la primera mujer que fue invitada para hablar al Congreso de los Estados Unidos. And by age 23, she was addressing Congress and making friendships with presidents. Y ella, de la edad de 23 años, estaba hablando a los diferentes congresos y haciendo amistades con presidentes, codeando con ellos. But in November of 1849, En noviembre de 1849, cholera epidemic hit New York City. tuvieron una epidemia de cólera en la ciudad de Nueva York. And so many people left the institute, Mucha gente se fue del instituto, but she remained there to help nurse the sick. pero ella permaneció ahí para ayudar a los enfermos. And so in this atmosphere of death and gloom, Entonces, en esa atmósfera de muerte y tristeza, Fanny became increasingly introspective, se tornó a ser más that she was lacking lacking in her spiritual no life. introvertida, pero introspectiva, que buscaba por dentro acerca de su propio alma, ¿no? Para que estuviera bien. She knew she was wrapped up in social, political, and educational reform. Ella sabía que estaba envuelta en diferentes reformas de la sociedad, ¿no? De ayudar a los demás. But she did not have true love for God. Pero realmente no tenía un amor profundo para Dios. ¿Cómo puedes estar metida en mil cosas y realmente no tener al Señor en tu corazón? So 1 year after the cholera epidemic, Y entonces, un año después de la epidemia de cólera, she went to the revival meeting ella fue a una reunión de avivamiento. and even went down twice, Y, I guess, twice for the altar call. y dos veces cuando pidieron quién quiere entregar su vida a Cristo, ella fue adelante al altar dos veces, But she had no peace. pero no tenía paz. Decía, pero no hacía. But one day, while singing the hymn, Y un día, cuando ella misma estaba cantando un himno, for the first time, she realized that she'd been trying to hold the world in one hand and the Lord in the other. ella se dio cuenta por primera vez que ella trataba de tener el mundo en una mano y el Señor en la otra mano. No separar las cosas. Iglesia, mundo, no se van juntos. So at age 30, she has given all to the Lord. Entonces, a la edad de 30 años, entendió, no es separado, es junto, es uno, y dio su vida a Cristo. But her growth came very slowly. Pero creció muy despacio. ¿Alguien se identifica así con eso? Yo crecí muy lento. And we all identify with that. We Yes. grew really slow. Oh. 8 years after she was saved, 8 años después de que fue salva, ¿cuántos años tenía clase? she Yeah. I asked how old was she if it was 8 years later? So I was just joking to Okay. make them. Ya saben sumar. They know how to add here. It's a very sharp class. Yeah. So she Uh-huh. married Alexander. Ella se casó con Alexander. Okay. Now he was also blind and attended the Institute of Blind. Ujú. Él también era ciego y atendió también el mismo instituto. So he was one of Fanny's students.
while he was, Él fue Attending. estudiante de Fanny. and he graduated and went to Union College and became also a teacher at the institute. Él estudió y él llegó a ser maestro también en el instituto. So they were Ujú. both teachers there for a Y little los while. dos eran maestros ahí por un tiempo. But he was a very accomplished musician. Pero él también fue un músico muy de alto categoría, había alcanzado a hacer muchos méritos. So they left the institute after they got married. Se fueron del instituto cuando se casaron. So Fanny was 38 Fanny tenía 38 años and he was 27. y él tenía 27 años. Ujú. So what's the age gap? ¿Cuántos años de diferencia había? Ale está despierta. She said 9. Is that right? Since you guys are really quick with Mhm. math. Uh-huh. Okay. And she's 70. And so and he became very successful music teacher Y él se in the hizo, New York City. se hizo un maestro de música muy exitoso Mhm. Ujú. And then en Nueva York. he was one of the organists in one of the churches in New York. Él tocaba el órgano en una de las iglesias en Nueva York. Let's see. They had a daughter Ellos tuvieron una hija in 1859, soon after they got married, pronto después de casarse en 1859. but that baby girl named Frances Frances, esa bebita, died soon murió after death. muy después, de pronto, Yeah. ¿no? Después de haber nacido. Some said it was typhoid fever, Algunos decían que tenía fiebre tifoidea and y otros decían que era del some say it could have been SIDS. que cuando se mueren en su sueño, ¿no? De repente, no We saben. don't know. We don't know really Ajá. why. La muerte de cuna. Ujú. But the death of their daughter caused her husband to grow more and more reclusive. La muerte de su esposo hizo que él se fuera más introvertido y aislado. Ujú. Ahora sí Neither es. of them knew how to deal with this very well. Ninguno supo cómo Mhm. tratar eso, ¿no? Very, Ujú. very painful for both of Fue them. muy doloroso para los dos, And so, although they remained married for 44 years, aunque siguieron casados por 44 años, they lived most of their married life separated from one another. vivieron casi la mayoría de sus tiempos casados separados uno del otro. Ujú, So yeah, ujú. and by 1880, the couple officially separated, but not divorced, just En separated. 1880 oficialmente se separaron, no se divorciaron, pero se separaron. And of course, the marriages continue to rift. Y pues ya el matrimonio se hizo más lejos y más lejos. They, Nadie sabe de eso, ¿verdad? No. they say they Nobody knows about this here. They've had marriages like that too. Several of them, they know that. and so so they remained, they stayed in a very friendly relationship, Siguen en una relación amistosa, but not as married couple. pero no como un matrimonio, una pareja. They say they sometimes minister together occasionally. Y a veces, de vez en cuando, servían a Dios juntos en música, ¿no? Now, Fanny did not start writing hymns until she was 43 years old. Realmente Fanny es conocida y es famosa por los himnos que ha escrito, que hemos cantado en la iglesia, pero ella no empezó a escribir himnos hasta que tenía 43 años. Mhm. I said that she was really famous because of these hymns that we sung, but she didn't start until, I just added a little bit more. She received, and she wrote hymns for a very well-known publishing company. Ella escribía himnos para una compañía muy conocida que Yeah. publicaba los himnos. She received $1 to $2 for each hymns she wrote. Ella recibía $1 o $2 por cada himno que escribía, que era mucho en aquellos años. It was a lot then, not now. Now, in those days, have you heard of D.L. Moody? ¿Han oído de Moody? Muchos Okay. han oído de Moody, un Very- gran predicador. Very famous, Ujú, muy famoso. evangelist, right? Ujú. He ministered together with Mr. Sankey, who did the music part of it. Él predicaba y un señor Sankey hacía la música. Ujú. And so Mr. Sankey sang many of Fanny's hymns, which made it very, very popular. Y señor Sankey, el que ayudaba a Moody, que era más conocido,
cantaba muchos de los mismos himnos que escribió Fanny y eso hizo más popular sus himnos. Right. Ujú. Because in these evangelistic meetings, thousands of people came. En out esas to reuniones de hear really- evangélicos, miles de personas asistían en aquellos años. Right. Ujú. Now, it's also known that Fanny herself has written anywhere from 8,000 to 10,000 hymns. También se conoce que Fanny, así, qué increíble, ciega, así, escribió entre 8 a 10,000 himnos. In fact, the publisher didn't want the public to know that one person was writing all of these hymns that fill the book. Así es que una de las compañías editoriales no querían que supieran que una sola persona escribía en todos esos himnos. So she had to use at least up to 250 different pen names. Entonces ella tuvo que usar hasta 250 diferentes nombres falsos, ¿no? And there are like Ficticios. Ujú. men's name, women's name, all Hombres, different mujeres names. ¿no? So she wrote under, over 250 pen names. Ella escribió usando diferentes nombres. And usually it is known that Fanny always prayed and relied on God's guidance before writing her hymn. Y se conoce que ella siempre dependía de Dios y oraba antes de escribir sus himnos. And because of her mind of memorizing so many things, I Y think in her como mind, tenía una capacidad enorme de memorizar en su mente, she Ajá. never wrote down the hymn nunca escribía los himnos until it was completely finished in her mind. hasta que lo completó en su mente. Then at that time, she will dictate to somebody else Entonces to write it dictaba a down. alguien más y esa persona escribía sus himnos. And that it said that she can compose dozen or more hymns in her head before committing them to Ella paper. escribía una docena de himnos en su cabeza antes de anotarlos. Qué capacidad. So now in 1880, when she was 60 years old, En 1880, cuando ya tenía 60 años, she made a new commitment to Christ to serve the poor. ella renovó su compromiso con Cristo para servir a los pobres. So that work among the missions started when she was about 61 years old. Como cuando tenía 61 años fue cuando empezó ese nuevo ministerio. So she lived in a very rundown flat. Y vivió en un lugar muy, pues, no elegante, austero, en un lugar muy pobre. Ujú. Near one of the worst slums in Manhattan. Cerca de uno de los lugares más decompuestos, horribles de donde vivía, como basureros casi, ¿no? So for the next 30 decades, Entonces, no, en three decades, en three las decades, 30 siguientes years, 3 décadas, ajá, she dedicated her time as Auntie Fanny ella dedicó su tiempo como tía Fanny ujú, and working in the various cities in the rescue y missions. trabajó en las misiones de rescates de las diferentes ciudades. She lived very frugally Ella vivió con lo mínimo and gave away what was left each month to the poor and to the missions. y dio lo que sobraba a las misiones y a los pobres. She, in her heart, wanted to be seen primarily as a rescue mission worker rather than a celebrated hymn writer. Ella quería que la gente la recordara más bien como una trabajadora de rescate en la misión en vez de que la reconocieran por sus himnos. Even at age 85, Aun she cuando said, tenía 85 años, I have not for a moment felt a spark of resentment against him because I have always believed from my youth to this moment that good Lord in his infinite mercy by this means consecrated me to the work that I'm still permitted to do. ok, voy a traducir para más o menos. ¿Todos entendieron? No. Ok. No he pensado ni por un solo momento, ni he tenido una chispa de resentimiento en contra de él, porque siempre he creído desde mi juventud que a este mismo momento que el buen Señor en su gran, infinita misericordia, por esos medios, me consagró al trabajo que todavía me permite hacer. So just 1 month before her 95th birthday, Un mes antes de que cumpliera 95 años, Fanny closed her eyes for the last time. ella cerró sus ojos por la última Here on vez. earth. Aquí en la tierra,
only to open them para the abrirlos next moment in el heaven, siguiente momento en el finally cielo, looking at the radiant por face of fin the viendo devoted, la cara beloved radiante Lord. de su amante, amado Señor. Ujú. So we want to reflect a little bit on her life. Queremos reflexionar en lo que aprendemos de la vida de Fanny. There are 5 Ujú. things. Hay 5 cosas. Number 1, 1, challenges. desafíos. Whether it's physical, health, mental, emotional, or circumstantial challenges. Puede ser físico, el desafío físico, de salud, mental, emocional, circunstancial. If God allows it, Si es Dios quien lo está He can permitiendo, use it for His glory. Él lo puede usar siempre para su gloria. So it's Ujú. like tragedy to Es triumph. como la tragedia a triunfo. Ujú. We all have challenges. Todos tenemos There is desafíos en nuestras vidas. nobody who doesn't have any challenges. No hay nadie que no tenga desafíos en su vida. And so He says to us, my grace is sufficient for you. Así es que Él My power dice, is perfected mi in versículo weakness. favorito de toda la Biblia de 2 de Corintios 12:9, ustedes lo saben, muchos saben, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí están todos los cuadros. It's my life verse. Okay, And I would have you it all say over here. I just Okay. did it. So you Uh-huh. did it up to Yeah. 9 and 10? Yeah, no, I gave part of it, but Oh. it's okay because you only had part of it, so I had part of it. Que Okay. su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Ujú. So most Mhm. gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in A me. ver, ¿quién tiene su Biblia ahí? La primera que lo tenga, lea versículo 9 y 10. I have to involve this. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 12, 9 y 10. ¿Quién lo tenga? Ok, o en Zoom. Nadie lo tiene en Zoom, ¿ah? Ya se fue Betty. Raquel está en la luna. Ok. Ajá. Y me han dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Very good. Number 2, Número 2, conversion. conversión. A true conversion. Una conversión verdadera. Now, Fanny memorized Bible, many books of the Bible. Fanny memorizó and muchos knew libros de la about Biblia God, y sabía acerca de Dios, but didn't know God. pero no lo conocía. Many of us go to church. Muchos de nosotros vamos a la We're iglesia. involved in ministry. Estamos involucrados en ministerios. We read the Bible. Leemos la Biblia. We've said the sinner's prayer. Hemos orado para arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. But it's possible to be self-deceived. Pero es posible ser autoengañada. So please search your heart. Hay que And make realmente sure you buscar, hacer un really autoexamen a know tu God. corazón y asegúrate que realmente conoces a Dios. Number 3, Número 3, concentration and memory. concentración y memoria. Now, Fanny developed a memory which was often amazed her friends. Fanny desarrolló una memoria que muchas veces sorprendía, asombraba a sus amistades, But she didn't think that she was different from anybody else. pero ella no se consideraba diferente a los demás. But her blindness had simply forced her to develop her memory and the power of concentration more. Su ceguera ayudó, la forzó a desarrollar su memoria y el poder de concentrar más. If I tell you, if you memorize God's word, Sí. that you'll never get dementia or Alzheimer's, will you memorize it? Si yo te digo, si memorizas la palabra de Dios que nunca vas a tener demencia ni Alzheimer's, ¿lo harías? Ajá. See, that will be doing it with the wrong heart. Eso lo harías con el corazón equivocado, But that could be a natural byproduct.
pero pues eso puede ser un resultado de memorizar las escrituras. Those of us, or those of you who are younger, like Natalie, O algunos de Please. ustedes, la única más joven aquí es Natalie. start memorizing it. Empieza, now while your brain is memoriza, nice and young and memoriza fresh. mientras puedas. Ujú. Older I get, it is harder to memorize. Más años que and tenga, es más difícil memorizar y retener. God has given us the ability if you make effort. Dios nos ha dado la habilidad si nosotros ponemos de nuestra parte. So I used to memorize verse here, verse there, many verses, Yo antes memorizaba diferentes versículos, but it's actually easier to memorize chapters. pero es más fácil aprender books at a capítulos y time. libros a la vez en vez de versículos aislados. So this is, Many of us in this group learned Isaiah 53 when we read John's book on so you did the whole chapter. the whole chapter. Great, Que good. les conté de cuando estuvimos But you leyendo el can't, libro but you can't stop de there. Isaías. No, no. Can't stop there. So I started doing this a little bit late in my life. You know, Yeah. I'm almost 62. Casi cumplo 62. So I finished Philippians Así que 1, 2, 3, terminé 4. Filipenses 1, 2, 3 y 4. I started on Ephesians 1. Y ahora estoy empezando a memorizar So a Efesios. little bit too late, but Estoy it's better than mejor tarde not que nunca. memorizing it all. Okay, so I want to encourage you to memorize. Anímense, que memoricen. Memorize. And you can memorize doing other things. Ujú. Puedes memorizar mientras back in- hagas otras doing the cosas. Cuando dishes. estás aspirando, haciendo los, And when you tend to be anxious, lavando los you platos. Y cuando memorize so you can tienes focus on the word ansiedad, memorizas. instead of En focusing vez on the de circumstances. enfocarte en las circunstancias, pones tu enfoque en el Señor. Okay. Number 4, Número 4, consecrated life. ella tenía una vida consagrada. God will use any life that's consecrated unto him. Dios usará cualquier vida consagrada a él. Blind, mute, Ciega, physically muda, challenged. It que could be diferentes anything. desafíos físicos, cualquier cosa. But if Ujú. your heart is consecrated, God will use you. Si tú consagras tu corazón a Dios, Dios te va a usar. So is your life set apart Así es for que the Lord's use? tú has apartado tu vida para el uso del Señor. Or do you have one hand in the world O and the tienes other in the una world? mano en el mundo y otro ahí en las cosas de Dios. Now, Fanny did not have a perfect life, Fanny no tuvo una vida perfecta. and she didn't have a perfect marriage. No tuvo un matrimonio perfecto. Right? But neither was Moses or David perfect. Pero tampoco Moisés ni David fueron perfectos. So we know, I don't know you, but I know your life is not perfect. No las conozco, no he sido Sure. chismosa, pero sabe que my life too, nuestras right? vidas no son Yes. perfectas, Right. no somos perfectas. But it only goes to show only one person is perfect. Hay una sola persona perfecta, Jesus. Jesús. Not your pastor, No tu pastor, not John MacArthur, no John MacArthur. nobody else. It's Nadie es Jesus. perfecto, solo Jesús. So everybody has flaws here, Todos And tenemos weaknesses. fallas, tenemos debilidades, but we give grace, pero we encourage one another, damos misericordia, gracia a los demás, nos animamos unos a otras, encourage Mhm. one another to live a holy, consecrated life. tratamos For de him. animarnos a que vivamos una vida consagrada a Dios. Number 5, Por eso no quise cancelar el last estudio, point. dije, hay que no tenerla. No, número 5, that's why I didn't want to cancel the class, so we can encourage each other. No. Número 5, charge with care. Meaning, like, another word for Charge. stewardship. okay. I was just trying to do C's. Uh, That's why it was a charge with care. We're charged with care, like meaning. God del cuidado de cómo usamos el dinero que Dios nos ha dado. Ujú. And so, Cómo manejamos el dinero. Ujú. so managing money, Cómo usamos el dinero, time, tiempo, talent, talentos, and all that's given to us. nuestra mayordomía, todo lo que Dios nos ha dado. Are we willing to use all that for his kingdom? ¿Estamos dispuestos a usarlo para su reino? Are you willing to give yourself away to Christ? ¿Estás dispuesta a desgastarte para Dios, para Like Cristo? Fanny did Como the Fanny last hizo 30 years of her los life. últimos 30 años de su vida. Ujú. And how about discipleship? ¿Y qué en cuanto al discipulado? Like Grandma Eunice Like la mamá, la abuela Eunice de Fanny. poured into Fanny's life. Ella entregó su vida a invertir en la vida de Fanny. She didn't get to see the fruit Claro. of Fanny's life, A lo mejor no vio el fruto de toda la vida de Fanny, but
just imagine hours and hours of reading that Bible to her. so she could Imagínense las memorize. horas y horas que ella leyó la Biblia a Fanny para que Fanny pudiera memorizarla. She had no idea that God would use her in that way. Ella no tenía la menor idea que Dios la iba a usar de tal manera. So it's important to find someone younger to pour your life into them. Y es and come importante alongside. encontrar a alguien más joven que tú para invertir tu vida en los demás. I'm always telling them that. The books that we've read, to Mhm. teach it to somebody else Yeah. that we've already, todos los libros que hemos leído, les digo, léelo con alguien más, ¿no? You must. You Ujú, must. ujú. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. Especially as you get older. Más años que tengas, Older women have a command from God las to teach the mujeres younger women. mayores tienen un mandato de Dios para enseñar a las más jóvenes, Because you have the life experience. porque tienen la And experiencia you de la know vida, the word of God. conoces la palabra de Dios, And so you can teach the younger women. así es que puedes enseñar a las más jóvenes, So they don't go to Google for all their answers. que no vayan a Google por todas sus And that's what the respuestas. younger girls do. They Mhm. go, to No. Googles for all Mhm. their answers. And no, we have the wisdom of God. Nosotros tenemos la En- sabiduría de In Dios. Google's, you're only going to find very humanistic answers. En Google muchas veces encuentras respuestas humanísticas. But that means older women have to step up. Por eso be willing las to mujeres mayores disciple. necesitan tener un corazón dispuesto a discipular a otras. Ujú. Unlike typical, let's say, our American mindset, and when we get older, we retire so we can live a comfortable life. Muy diferente a que muchas veces la idea americana es que pues ya te jubiles y vives una vida cómoda, ¿no? Fanny, on the other hand, she gave away all her resources. Fanny dio lo que ella tenía And she did not seek to live a comfortable life. y ella no She lived buscó in the vivir slums. una vida cómoda. Ella vivió ahí en los áreas más pobres And with her resources, she served the y ella con people lo que who Dios were le less daba fortunate than her. sirvió a los que no eran tan afortunados como ella. So are you working hard now so then you can have a comfortable retirement years? ¿Estás trabajando duro ahora para que puedas jubilarte y vivir cómodamente? So just ask yourself, what am I doing with all the Pregúntate, ¿qué resources estoy and the haciendo con talents todo God lo has que given Dios me? me ha dado y los talentos que me ha dado? And I pray that each of the lives here and in the Zoom, that our life will count for His cause. Y oro para que nuestras vidas cuenten para That- Dios. That our Ujú. life will shine for Him and glory and bring Que glory to Him. brillemos para Cristo y que nuestras vidas den gloria a Dios. Thank Thank you. Gracias. But that's not all. Eso no es todo. Can you change places with Natalie? And can you come, Natalie? Remember, you're going to share a little bit. Tenemos también tiempo y quiero que conozcan un poco de la vida de ¿Alguien tiene una pregunta para Joana? Interesante la vida de Fanny, ¿no? Qué reto a nuestras vidas. Ok. Natalie fue una chica asignado a mí cuando estuve en Grace en septiembre, porque Grace ha crecido tanto, yo no sabía dónde llegar y dónde tenía a qué hora, y ella fue mi brazo fuerte, me llevó aquí, me llevó allá, no tenía, estaba con hambre, me conseguía comida y así. Así es que ella nos hicimos clic y tiene el don de evangelismo, le encanta compartir su fe con los demás y ella va a compartir lo que Dios ponga en su corazón por 20 minutos que tenemos. Elena me había comentado que iba a hablar por 20 minutos, así que en realidad ahorita como que digo, ¿qué? No me había preparado. Pero bueno, siempre creo que lo más esencial es compartir el testimonio de cada una de nosotras. Es un regalo hacerlo y ver sí, el milagro de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que basado en eso, lo que voy a hacer en los 20 minutos, you can tell me when I'm speaking too long. No, Es, ya, pregúntale cosas. Sí, es ¿no? compartir. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34, Ujú. sí. ¿Y cuántos de esos 34 conoces a Cristo? Sí, el Señor me salvó a los 21. Okay, sí. ¿Puedes decirles un Así que- poco cómo estuvo eso? Sí, claro, es lo que voy a hacer. Pregúntale cosas. Sí, Está gracias. abierto. Me gusta como conectar cosas, así que sería más fácil si nomás les cuento cómo el Señor me salvó, creo que es lo mejor. Yo nací en California,
Mis padres son mexicanos de Zacatecas, mi papá un macho mexicano, mi mamá pues los dos crecieron en un rancho, una familia muy tradicional, no es común encontrar una familia así en California, así que la vida en que yo crecí es muy distinta a la vida de los mexicanos americanos que ahora están en California. Hablábamos español en casa, todas las tradiciones, es como que México se movió allá para mi mundo. Y creciendo en este mundo, pues mi papá, una cosa muy típica, especialmente las personas de Jerez, Zacatecas, es mi papá era un macho mexicano borracho que tomaba las fiestas, cuando la familia estaba en casa, las mujeres en un lado, los hombres en otro lado. Mi papá siempre trataba muy mal a mi mamá y pues a mí también casi me era como muy similar, ¿verdad? Pero una cosa que siempre pasaba en mi vida es pues el Señor salvó a mi mamá, ella dice que a los como 17 años, mi papá es católico, mi mamá es cristiana, pero ella realmente no tiene un entendimiento del evangelio. Ella le dijeron un día que Cristo te ama, y ella dice, ¿cómo Cristo me puede amar? Así ella lo explica, ¿cómo Cristo me puede amar? Yo soy una pecadora, no entiendo cómo Cristo me puede amar. Ella dice que eso fue lo primero que Dios usó para demostrar que ella era una pecadora y que Cristo la amó a través de la cruz. Era como el entendimiento muy básico del evangelio. Yo siempre me han gustado las matemáticas y las ciencias y me gusta como entender las cosas, hacer muchas preguntas y mi familia no es así. Ellos son más como que, ay, sí, ay, tú con tus preguntas y hay que seguir adelante. Somos muy diferentes. Yo recuerdo que una pregunta que siempre me hacía de niña, le hice esta pregunta a mi mamá y crecimos en una iglesia carismática pentecostal, legalista. Yo le hice la pregunta a mi mamá una vez, mamá, ¿pero por qué Cristo tiene que morir en una cruz? No miraba yo la necesidad de la cruz. Era más fácil para mí pensar que en mi mente, de razonarlo, era como que sería mejor si Dios me perdonara, la cruz no sucediera y eso es como mejor. O sea, el escándalo de la cruz no era necesario en mi mente, pero era porque no entendía mi pecado y realmente no había sido salva. Y recuerdo que le hice esa pregunta a mi mamá y mi mamá desafortunadamente no me podía contestar esa pregunta. En la iglesia no enseñaban el evangelio, enseñaban legalismo. Nosotros si nos vestimos de una forma, si nos miramos de una forma, si levantamos las manos, si adoramos de una forma, si digo Dios te bendiga, si recibo el don del Espíritu y hablo en lenguas o si tengo alguna visión, algún sueño, eso determina que yo soy una persona santa. Así que nuestra fe fue basada en cultos de la iglesia que duraban 4 o 5 horas, donde eran como muy llenas de emociones, ¿verdad? Con cantos, con velos, mucho legalismo y también mucho orgullo, porque si uno hace estas cosas, uno es como, ay, sí, esta hermana sí conoce a Dios. Yo recuerdo que yo miraba al pastor y pensaba, él sí va a llegar al cielo, porque él es la persona más santa que conozco, no por alguna razón, sino que porque yo pensaba que si él llegó a ese nivel de ser pastor, debe ser la persona más santa y luego segundo de ella es como su esposa, ¿verdad? Pero en estas iglesias nunca abríamos la Biblia. Pasó mucho tiempo y luego mi mamá un día dice, quiero decirte que vamos a movernos de iglesia. Mi papá siempre la molestaba. Tú estás yendo a esas iglesias, nomás te quieren robar, te quieren quitar el dinero y tú estás bien mensa ni te das cuenta. Y siempre la insultaba. Recuerdo que había momentos donde cerraba la puerta, no nos iba a dejar ir a la iglesia. Y así que mi mamá hace esta decisión. Y recuerdo que yo estaba tan enojada con ella, era como que, ¿cómo? O sea, para mí los cambios eran un shock y era como el estrés de estar en otro mundo con gente que no conocía. Recuerdo que lloré tanto, le dije, no, no quiero moverme. Y en ese tiempo nos movimos a una iglesia donde según era sana doctrina, es lo que decían, pero en realidad no enseñaban nada tampoco. Decían en esa iglesia, esta iglesia sana doctrina, aquí enseñamos la palabra, aquí no robamos, luego cada domingo era hablar contra otros predicadores como Cash Luna, Benny Hinn, Joel Osteen, pero esos eran los sermones, eran críticas de otros predicadores, decir, aquí agarraba la Biblia el pastor, aquí enseñamos sana doctrina, aquí leemos la Biblia, aquí hablamos de Cristo, pero nunca abría la palabra en realidad. Agarraba un verso, hablaba de él, pero en realidad era como que nomás abrirlo y luego nunca mencionaba más del verso. Así que estando en esa iglesia, yo todavía estaba con esa pregunta de por qué Cristo tiene que morir en una cruz por mí. Y nadie me lo había podido explicar. Una vez estaba el pastor, algo que él hizo que sí me impactó. Él estaba enfrente y de nuevo con la Biblia en la mano. Aquí es sana doctrina.
Él dijo, ¿ustedes saben que hay cristianos que no saben cuántos libros hay en la Biblia? Y yo dije, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Yo no sé cuántos libros hay. Ustedes saben que hay cristianos que no saben los cuatro evangelios. Yo, ¿cuatro evangelios? ¿Qué es eso? Yo no sé cuáles son los cuatro evangelios. Luego, hay cristianos que no saben ni un verso de la Biblia, o sea, no tienen ni uno memorizado. Y yo no sé ni uno. Y luego dice... ¿Ya estás y luego- hablando de mí? Sí, luego dice, ni conocen Juan 3:16. Y yo no sé lo que dice Juan 3:16. O sea, me di cuenta en ese momento y yo era una persona muy moral, muy orgullosa, siempre recibía muchos halagos. Ay, a mi mamá le dicen, ay, tus hijos, ay, qué lindos, tan respetuosos, tan estudiosos, se portan bien, se visten bien, ay, qué lindos, qué orgullo de mamá. O sea, eso me hacía que mi orgullo creciera aún más. Y pues yo pensaba, pues no tomo, no fumo, soy obediente, me porto bien, soy cristiana. Pero recuerdo que ese día dije, si un día este pastor me hace esta pregunta, se va a dar cuenta que no sé nada. Así que yo llegué a la casa y dije, voy a leer la Biblia, pero no con el deseo de conocer a Dios. Era el deseo de conocer cosas de la Biblia para que si una persona hablara conmigo, yo pudiera responder a esta persona y como que no pensara que no era creyente. Así que ahí empezó. Joanna, can you give me my water, please? Thank you. Okay. Gracias. Ahí empezó mi lectura del Nuevo Testamento de una forma solamente intelectual. Así que es como que, ok. Empiezo con Mateo y leí los 4 evangelios. Muchas cosas no entendía porque mi mente no había sido renovada, pero Dios en su amor, las cosas que siempre resaltaban eran todas las cosas que era como que me condenaban, que me hacían darme cuenta que yo un día me voy a morir y voy a darle cuentas a Dios. Y siempre que leía estas historias, muchas no las entendía, era como algo tan extraño para mí, pero las pocas cosas que entendía era el entendimiento que Dios es una persona real, es santa. Él era muy lejano para mí y al ver estas cosas era como que yo no conozco a este Dios. Y siempre lo que resaltaba es mi vida es una neblina, estoy aquí en un momento y mañana no voy a estar. Un día voy a rendirle cuentas a Dios. Dios es santo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eran las cosas que resaltaban. Y seguía con esa idea de la cruz, porque la cruz tiene que suceder. Creciendo, había una vez donde mi papá siempre estaba, como les dije, siempre borracho, le gritaba mucho a mi mamá. Yo era una persona muy tímida, muy callada. Mi papá me gritaba por cualquier cosa. Yo nunca sabía qué cosa iba a hacer mal. Si estaba parada mal, me gritaba. Si volteaba mal, me gritaba. Si cerraba la puerta de la forma incorrecta, me gritaba. Toda mi vida era como que, ¿qué otra? Y no solo gritaba, o sea, me insultaba, me decía que era lo peor de todo y eso como que afecta la personalidad de una persona. Recuerdo que si me metía al auto y lo miraba que me estaba viendo, me entraba un temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y hubo una vez cuando yo tenía, creo que como 15 años, que él trató de pegarme, me agarró, me puso en la pared y nadie me ayudó. Y recuerdo que ese día todo el resentimiento que estaba creciendo en mí por todo lo que había yo vivido, yo recuerdo que yo lloraba y oraba a Dios, según yo. Le decía a Dios, si tú fueras bueno y justo, no permitirías esto en mi vida. Creo que Dios no es Dios, creo que Dios es Satanás y Satanás es Dios. Tú no eres un Dios bueno, eres un Dios horrible, terrible. Y yo blasfemaba contra Dios en ese tiempo. Y recuerdo que cuando eso sucedió, es como que fue la cúspide de mi odio hacia mi papá y mi enojo contra Dios, porque Él permitió esto en mi vida. Yo lo miraba como algo horrible. Ahora lo veo como algo hermoso, porque Dios usó todo esto para realmente salvarme y ver mi pecado. Así que lo cuento, pero quiero que sepan que llega un punto donde Dios completamente transforma mi vida. Recuerdo que cuando mi papá me hizo eso, yo le grité mucho, le digo, si tú pones un dedo sobre mí, yo voy a involucrar a la policía y voy a hacer todo lo posible para que tengas consecuencias. Él me gritaba, tú piensas que te tengo miedo y todo. Pero yo ese día decidí que él ya no era mi papá, ya no le iba a decir papá. En ese día era como que esta relación termina, no voy a hablarle, no lo voy a ver, no quiero nada que ver con este hombre. Era el papá de mi mamá, el papá de mi hermano, el papá de todos menos mi papá. Y por como 3 años, si él estaba en un cuarto, yo me iba a otro cuarto.
yo nunca hablaba con él. En los Estados Unidos, cuando uno cumple 18 años, es como que uno ya es adulto. Pero yo decidí que en mi familia, creciendo de nuevo una familia muy tradicional, yo debo de moverme de la casa cuando me case, no me he casado. Yo decidí que para mí iba a ser a los 21. Como los 18 uno es adulto, pero los 21 es como que otra etapa muy fuerte. Yo decidí a los 21, yo ya no voy a pedir permiso, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. No algo horrible, sino que ya ciertas cosas ya no voy a ir, porque yo siempre iba con permiso. Papá, ¿puedo hacer esto? Papá, necesito esto, ¿me das permiso? Y a los 21 decidí que mi primer acto de rebelión iba a ser estudiar al extranjero. Ese era mi acto de rebelión. Guardé dinero, tenía suficiente dinero para ir a estudiar en Inglaterra por un verano y iba a estudiar unos cursos y lo hice. Logré, se fue aceptada el programa. Y recuerdo que entré al cuarto de mi papá, él trabaja de noche y él estaba dormido. Y entró al cuarto de mi papá y le digo a mi mamá, no, mi mamá dice, despídete de él. Ok, está bien. Entro al cuarto, no he hablado con él por años. Y le digo, oye, papá, le digo papá, y no le digo papá. Quiero decirte que voy a ir, ahorita me voy, ya tengo todo, tengo mis maletas, y voy a ir a estudiar al extranjero por un verano. Te veo al fin del verano. Y no le estoy pidiendo, es la primera vez que no le pido permiso. Y él nomás me ve, ok. Y luego no sé por qué le dije esto, pero era como que estaba muy callado todo, no supe qué decir, me puse nerviosa y le digo, y papá, te quiero mucho, nos vemos pronto. Pero cuando yo le dije te quiero mucho, yo no lo quería, yo lo odiaba. O sea, era un odio contra mí, pero no supe qué decir. Y mi mamá, siendo la persona emocional, carismática, pentecostal, ve que mi papá empieza a llorar y me ve en la puerta, ella está parada en la puerta y me ve y ella enfrente de mi papá dice, ¿qué estás pasando? Dios está haciendo algo. Natalie, míralo, Dios está haciendo algo enfrente de mi papá, enfrente de mí. Y yo volteo a mi mamá, veo a mi papá y luego enfrente de mi papá, en voz alta, le digo, qué bueno que llore, por fin, que sienta algo por todo lo que ha hecho. Qué bueno, con un orgullo. Y luego lo miro y luego agarro mi maleta, me voy con un orgullo, satisfecha y feliz que él está sufriendo. En mi mente él estaba sufriendo. Y yo llena de felicidad que él por fin tuviera algún tipo de emoción por todo lo que había hecho. Y así me voy rebelde a este viaje. Antes de ir a este viaje, yo había estado leyendo el Nuevo Testamento como les había dicho. Ahora voy a tomar un pause de ese día de irme, voy a regresar a eso, pero voy a regresar a una tarde antes de este viaje. Antes de ir a este viaje, yo hablaba con mi mamá y le decía mis planes, ella sabía mis planes. Y ella me decía, ella oraba mucho, mucho por mí porque era la hija más rebelde, muy orgullosa y rebelde. Y mi mamá me decía, oye, Natalie, tú dices ser cristiana, pero yo nunca veo que hables de Dios. O sea, ¿por qué no hablas más de Dios? Y mi mamá me decía, ¿y por qué cuando estés allá vas a ir a la iglesia? Debes ir a la iglesia. Me puso la idea, luego dije, bueno, es buena idea, no estaría mal. Y pensé, ay, que me sentía como nerviosa con esa idea. Pero le dije, bueno, es una aventura, hay que hacerlo. Así que escogí 2 iglesias que iba a visitar en Inglaterra y luego una iglesia en España que estaba asociada a la iglesia que asistíamos en ese tiempo. Y lo planeé y era parte del plan ir a estas iglesias. Y cuando, antes de ir a la iglesia de España, decidí mandarles un mensaje y decirles, ay, soy una chica de California, tengo 21 años, voy a estar estudiando, quiero visitarlos, me encantaría conocerlos. Y me meto al sitio de web, encuentro la iglesia y en esa iglesia tenían un enlace de una predicación de Paul Washer. Y recuerdo que antes de este viaje hago clic al enlace y veo esa prédica me impactó mucho. Recuerdo que al final yo estaba llorando, estaba como que, ¿qué? ¿Conozco a Dios? Paul Washer es uno de los pastores que siento que explica la cruz de Cristo de una forma muy, muy clara. Y como ese mensaje me impactó tanto, decidí, como yo estudiaba muy lejos, me tocaba como 2 horas regresar de la universidad, decidí empezar a escuchar solo predicaciones de él. Y encontré una serie de la cruz, acerca de la cruz. De una forma intelectual, por primera vez voy entendiendo la cruz, que yo soy una pecadora, que Cristo es un Dios justo, que Dios tiene atributos. Empecé a entender sobre la justicia de Dios, la ira de Dios sobre mi pecado.
empecé a entender que yo he pecado contra un Dios justo, soberano, santo. Empecé a ver que mis pecados más pequeños contra este Dios santo no son pecados pequeños, sino que son pecados grandes que merecen la condenación y la muerte eterna. Pero lo voy entendiendo solo de una forma intelectual, no me ha transformado. Lo entiendo, por fin entiendo que Cristo muere en mi lugar, Él toma mi pecado, la vida perfecta de Cristo, Él la pone en mí si yo creo en Él. Pero de nuevo, lo entiendo intelectualmente, no ha transformado mi vida. Y ahora, eso había pasado antes de este viaje. Ahora voy a regresar al momento que me estoy despidiendo de mi papá. He entendido la cruz, pero la cruz no me ha cambiado. Aún sigo muerta en mis pecados. Decido irme, me voy con odio hacia mi papá, decido viajar, me voy a Inglaterra, estoy estudiando horas y horas y horas, me llevo mi Biblia, una amiga incluso hasta me visita y me acuerdo que mi amiga me hizo una pregunta, oye, ¿tú lees la Biblia? ¿Desde cuándo y cómo? Y recuerdo que le dije, hace poco empecé a leerla, en realidad ni la entiendo, no sé qué está pasando, pero siento que en los últimos años Dios me ha estado como buscando y en realidad no sé, no te puedo decir si estoy cristiana o no lo soy. Visité varias iglesias en Inglaterra, eran dos. La segunda que visité, las dos me dejaron como que no aprendí nada, pero la segunda que visité, recuerdo que el que estaba predicando, él era una persona que contaba muchos cuentos y él estaba contando por 1 hora, contó el cuento de que él trabajaba en un radio. En la radio, su rol era cambiar la canción de una canción a otra canción, pero esto tomó toda 1 hora, con chistes y con bromas y con drama, contar algo tan simple. Y luego dice, al fin me di cuenta que tenía que presionar un botón y al presionar el botón, la canción iba a cambiar. Y luego dice, y así es Cristo. Si uno acepta a Cristo en su corazón, uno es salvo, siempre será salvo y nunca tienes que preguntarte si conoces a Dios o no, no importa lo que tú hagas, tú vas a ir al cielo. Recuerdo que estaba yo ahí escuchando eso y yo me volví como una loca dentro de esa iglesia. Quería explotar y llorar y decía, no es así de fácil. Yo he aceptado a Cristo tantas veces, he presionado ese botón tantas veces. Lo he aceptado, estoy tratando, he hecho, me he visto bien, trato de estudiar, trato de ser perfecta, trato de hacer esto, hacer de aquello, estoy tratando de leer la Biblia, he estado escuchando esas predicaciones y no es verdad porque aún siento que no conozco a Dios y siento el cargo de mi pecado sobre mis hombros y siento que no conozco a este Dios. Y siento que él ha estado corriendo hacia mí, pero no me ha encontrado y yo no lo he encontrado a él. Y no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y recuerdo que esa noche llegué al donde me estaba quedando en la universidad en Inglaterra y le llamo a mi mamá llorando y mi mamá no entendía lo que está pasando en mi vida. Y le digo, mamá, llorando, no sé lo que está pasando en mi vida. Y le dije lo que les acabo de contar. Le digo, pero no es así de fácil. Yo no conozco a Cristo, no lo conozco. Y estoy triste, no entiendo, me siento deprimida, no sé ni por qué estoy acá, por qué me vine, qué hice. Y mi mamá, no sé qué decirte más que voy a estar orando por ti, no sé lo que Dios está haciendo. No te puedo decir, ella oraba por mí. Luego, por fin planeé este viaje a España y llega el fin de semana de viajar a España y viajo con unas amigas. Y cuando llego a España fue un viernes y cuando llegué el viernes iba a visitar a estos hermanos. Como ven, donde puse mi agua, no sé dónde la puse. Me gusta tomar mucha agua. Y recuerdo que ese día salimos, llegamos un viernes y yo tenía mi teléfono, no tenía servicio móvil, pero tenía la dirección de cómo llegar a esta iglesia, ya les había escrito. Y de repente las chicas no querían ir, al inicio ellas iban a ir conmigo a la iglesia, pero decidieron no ir. Yo me meto al metro, nunca he usado ese metro, en realidad nunca he viajado, no sé lo que estoy haciendo y me pierdo en el camino y tengo una sed insaciable. Y menciono eso porque era una sed física, pero en realidad era una sed, perdón, espiritual también. Cristo no había saciado mi sed. Y recuerdo que me pierdo, estoy buscando dónde comprar agua, no puedo encontrar dónde comprarla. Y al perderme, me empieza a llegar como el temor. Mi teléfono no funciona. Le llamo a estos hermanos y al llamarle a estos hermanos, les digo, estoy completamente perdida, necesito que alguien venga y me ayude a encontrar esta iglesia. Ay, ¿dónde estás? Ya les cuento, ay, estoy enfrente de una lavandería y no sé, la calle, no sé cómo se llama. No, ya sé dónde estás, ahorita vamos, te recogemos, no te preocupes.
Entonces eran hermanos argentinos que eran misioneros en España. Y vienen y me recogen. Y lo primero que me impactó fue el hecho de que me recogieran sin conocerme. Me dan, en Argentina, perdón, en España se dan 2 besos en el cachete, un beso en cada cachete. Y me meten en el auto, me llevan a la iglesia. Y cuando entro a la iglesia, una cosa que inmediatamente noté era que yo me miraba muy diferente a ellos. Yo soy americana, tenemos muchos recursos en California, en los Estados Unidos, y la gente era gente muy simple, no de muchos recursos. Y inmediatamente lo veo y lo noto. Y luego estaba un chico con una guitarra, estaba ahí el pastor, todos me saludan, me ponen enfrente. Y luego el chico con la guitarra, empieza con la guitarra. Ya, nomás me estaban esperando. Luego el chico empieza, bueno, a orar. Cuando él oraba, era como que su labio estaba temblando. Él oraba con una reverencia a un Dios santo. Jamás en mi vida había escuchado a una persona orar de esta forma. Señor, tú eres santo. Señor, venimos ante ti esta noche para aprender de tu palabra. Déjanos ver tu palabra, déjanos ver a Cristo. Era una oración que jamás había escuchado y recuerdo que los miraba y decía, ¿quiénes son estas personas? Y pensé, creo que estoy delante de cristianos verdaderos por primera vez en mi vida. Las oraciones que yo estaba acostumbrada a escuchar era, ay Señor, venimos ante ti, ayúdanos, ay, que te podemos adorar así rápidas, sin, o sea, no sé, vacías, claro, vacías. Y luego empieza el estudio era acerca de la comunión cristiana, un estudio de Filipenses, y sentía como que el pastor conocía mi vida. Cuando él estaba predicando, yo recuerdo que estaba allí y decía, ¿quién le contó mi corazón? ¿Quién le dijo? A lo mejor alguien le escribió y le dijo quién soy yo, y él me estaba esperando, y era como que reveló toda mi vida delante de todos, pero en realidad no era eso. Es que la palabra de Dios es cortante como espada de 2 filos y penetra el corazón, y realmente Dios estaba, todo lo que él había hecho era como que en esa noche era el clímax de todo. Recuerdo que el pastor habló de cómo los cristianos cuando están juntos debemos de juntarnos por amor a Cristo. Nuestra conversación debe ser basada en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra comunión. No que, ay, buenos días, ay, qué lindo. No es que es pecaminoso hacer eso, porque hay momento para todo. Pero el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Y recuerdo que yo decía, yo nunca hablo de Cristo, no lo amo. Y luego habló de la conversión de Pablo. Y cuando él habló de la conversión de Pablo, era por primera vez en mi vida, entendí, no sé, no, en realidad ni sabía quién era Pablo, como que había escuchado, pero no sabía quién era él. Cuando él explicó cómo Pablo era enemigo de la cruz y cómo Dios llama a Pablo en camino de Damasco, y su vida es transformada, como que mis ojos fueron abiertos esa noche. Recuerdo que dije, y luego él está en sus prisiones y en sus prisiones él está predicando el evangelio de Cristo y las personas están siendo convertidas. Recuerdo que mi mente como que se abrió y dije, esta es una persona que Dios ha transformado y es una persona real, no es una persona histórica, esto no es un cuento, ese es el Dios verdadero de toda la eternidad, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios que me puede cambiar de la misma forma. Y vi esa noche la Biblia no como un cuento, sino el libro verdadero que es relevante para mí hoy, y ese mismo Dios que cambió a estas personas y que obró en ese tiempo puede obrar en mi vida hoy. ¿Por qué me llegó esa convicción? No lo puedo explicar más que Dios lo permitió en mi vida. Y al terminar todo, recuerdo que terminó todo el servicio, los hermanos hablaban conmigo, yo nomás como que, ¿qué acabo de vivir? Estos hermanos, los pastores, me iban a regresar al hotel donde me estaba quedando. El chico que estaba con la guitarra, él también lo iban a llevar a casa. Y él se sentó atrás conmigo. Me recuerdo que me empezó a hacer muchas preguntas y preguntas nomás como, ay, ¿qué estás haciendo acá? ¿Y por qué viniste? ¿Y por qué quieres estudiar? Y Dios lo usó porque las preguntas eran, ¿y cuál es el propósito de que estás estudiando? ¿Y cuál es la meta de tu vida? ¿Y cuáles son los deseos de tu vida? Y yo no podía responder la razón de mi vivir. Y recuerdo que empecé a llorar y no le podía responder y contestar ninguna de sus preguntas. El pobre chico nomás estaba todo asustado, como que, ¿qué hice? Y el pastor y su esposa, ellos se quedaban callados. Yo sé que ellos sabían lo que Dios estaba haciendo. Esa noche llegué de regreso al hotel donde me estaba quedando, porque de nuevo estaba en España en ese tiempo. Y recuerdo que sentía como que el Señor agarró mi corazón, lo sacó dentro de mí y de repente vi todo mi pecado. Era como que toda mi vida delante de mí fue expuesta y vi la depravación de mi corazón y vi que todo lo que yo demostraba al mundo por fuera no era verdadero de lo que estaba dentro de mí.
Y recuerdo que al verlo pensé, si Dios me mata en este momento, entendí la justicia de Dios por primera vez. Yo merezco el infierno por toda la eternidad. Lo merezco porque yo he pecado contra Dios y solo contra Él. Pero Dios no es un Dios que solo condena, sino que es un Dios lleno de misericordia. Y recuerdo que inmediatamente después de sentir esa condenación, llega la misericordia. Es como que, pero, ¿que no conoces la historia de Cristo? ¿Que no has entendido lo que Cristo ha hecho por ti? Y ese día yo me puse de rodillas, empecé a orar a Dios y le dije, las chicas estaban en el cuarto dormidas y oré al Señor y le dije, Señor, no sé lo que tú estás haciendo en mi vida, no sé lo que has hecho en los últimos años, pero lo que yo sé es que hoy en esta noche tengo la convicción tan clara de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Sé que yo he pecado contra ti, sé que merezco la muerte, sé que solo no hay una cosa que yo pueda hacer para llegar al cielo. He estado tratando y tratando y tratando de ser buena, de conocerte, de caminar contigo y conocer según yo, pero necesito que tú me transformes de la forma que tú transformaste a Pablo. Por favor, sálvame y cámbiame. Confieso mi pecado delante de ti. Transforma mi vida, por favor. Ese Dios poderoso que tú eras en ese tiempo es el mismo Dios poderoso que yo sé que tú eres ahora. Y lo único que yo deseo es un techo sobre mi cabeza y te quiero a ti. No quiero nada más ni nadie más. Por favor, sálvame. Dios fue tan bueno para responder esa oración. Me quedé dormida esa noche. Me levanté en la mañana y por primera vez les puedo decir que tenía la seguridad de mi salvación. Yo sabía que Dios había perdonado todos mis pecados. Sabría, en ese momento tenía la convicción que la obra de la cruz era suficiente y era como que ese intelecto se convirtió en algo que transformó mi vida y mi corazón y desde ese día hasta hoy no he sido la misma persona. Fue un giro 180, mi forma de hablar, mi forma de conectar con las demás, mi mente, o sea, mi mente ya no piensa solo en cosas vanas. Desde ese momento hasta hoy es como que Cristo me ha salvado, me ha transformado. Gracias a Dios las personas en mi vida, estos hermanos fueron muy esenciales en mi crecimiento, eran personas muy ejemplares, caminaban conmigo en ese momento inicial. Eh, me regreso a los Estados Unidos, una de las primeras cosas que tuve que hacer es pedirle perdón a mi papá. Fue un momento muy lindo, pero mi papá no es creyente. Él sigue, en ese momento era como que, ay, qué lindo, se abrazaron, qué hermoso. Pero mi papá sigue en su pecado, él sigue tratándome mal, él me sigue insultando, eso nunca ha cambiado, pero Dios me ha cambiado a mí, así que yo respondo de una forma distinta. Mi mamá que decía que su testimonio era Cristo me ama, cuando yo regreso, yo le cuento y le explico a ella la cruz y el evangelio. Mamá, te tengo que explicar qué es lo que sucede en la cruz. No sé si lo entiendes. Ella ahora, yo le hice la pregunta hace poco, mamá, ¿tú realmente cuándo piensas que Dios te salvó? ¿Cuando te dijeron eso o después? Y dice, no te lo puedo explicar. Lo que yo sé es que cuando me dijeron Cristo te ama, eso me empezó algo en mí, pero cuando Dios te salvó a ti, tú fuiste la que regresaste y me explicaste la cruz y por primera vez entendí lo que creí por fe, pero en realidad nunca había entendido. Así que mi mamá tiene convicciones muy, muy lindas, muy claras. Y bueno, hay muchos más detalles que les pudiera contar. Que si quieren escuchar, mañana en la casa de Lupita a las 7, la historia continúa y vamos a ver el estudio acerca de la oración que ha preparado Joana para nosotros. Y el jueves vamos a seguir oyendo la vida de Natalia. Terminó con solo un punto. Yes, solo okay. un punto, ya. Lo hermoso es que el que empieza esa obra en nosotros la completará hasta el final. Y qué gozo que Dios hace eso en nosotros. Y bueno, eso es lo último que quería decir. Y el jueves en Novelistas 42 a las 11 de la mañana vamos a continuar oyendo de Joana acerca del Salmo 23 y la vida de Natalie. Y están invitadas. ¿Alguna pregunta, comentario para las dos que quisieran decir antes de cerrar con oración? Pues a mí me encanta mucho tu libro. Gracias. El Señor es bueno. Ajá. Es la obra de Y Dios. escucharás mañana más. Y el jueves más. Y todo voy a subir a YouTube. Bueno, alguien me va a ayudar a subir a YouTube. Tengo mis delegadas ahí. Así Tengo que, una duda sí, Cristina. acerca del punto 3 de la consagración. Joanna, she has a question in regards to your third Consecration. O sea, a veces como mamá
pues estás enfocada en los hijos, en la casa, ¿no? When, Y as eso a es- mom, you're all focused on your kids and your house, Y eso está bien, eso da gloria a Dios, ¿no? And that Cuando gives uno tiene glory to ese God. corazón, ¿no? Porque es Ujú. un regalo muy grande, Ujú. ¿no? Ser más y guiar a los chicos a los pies de Cristo. Pero a veces hay momentitos en los que tengo duda y digo, bueno, realmente, ¿cómo en esa circunstancia de ser mamá, esposa, cómo consagra realmente uno la vida a Dios, ¿no? how is your, as you're a mom and taking care of your kids, your house, how do you really consecrate your life to God? By doing that. Very good question. You know, that's when we were called to manage our home. Como mujeres, Dios nos ha llamado a cuidar nuestro hogar, Take care of our husband, el our children. esposo, de los So hijos. most of our time is at home. Así es busy, que la right? mayoría del tiempo Cleaning, estamos cooking, aquí en taking care casa, of all that. limpiando, Washing the cocinando, same bathroom over and over. ¿no? Limpiando el mismo baño vez tras vez. So our work, we do all those things, right? Hacemos todo We eso. have to do it as, how do I say, as an act of worship. Tenemos que hacerlo como un acto de Because it's adoración, common in doing the dishes or tan, sweeping or tan vacuuming or común como lavar los washing, platos, cleaning the bathroom barrer for o the limpiar 50th el time, baño por right, over and over. 50 And veces repeating the same thing over like that and serving them. y sirviendo a la familia, nada más, no solamente nos humilla, pero podemos hacer esas cosas. Eso es, honor God. podemos hacer todo eso para honrar a Dios. Do that, we're not doing it out of selfishness. No lo I estamos gotta get this haciendo done por so egoísmo. that I can do Tengo what que I hacer want. eso para que yo haga lo que yo It's a quiera. process. Es While un I'm proceso. doing it, Mientras I lo can hago, worship God. yo puedo adorar a Dios. And so we could be, that's what I do. I always pray as I clean. Siempre oro cuando Or do estoy whatever, because Lord, limpiando. give me this place that Ujú. I can clean. What if, maybe if I could be on the street, I don't even have a house to clean, right? And Que so yo podría estar en la the people God calle has y no given, tener casa. cleaning. And so that if my day gets interrupted, Si I'm not se interrumpe mi día, no I'm not me irrito, short and no impatient soy because cortante, my day got impaciente, interrupted, but this is porque all alguien interrumpió mi everything. día, porque todo lo que hago es Interruptions, para training interrupciones, children, entrenando a los niños, disciplining them, disciplinándolos, todo. for a season in our Por lives un are tiempo. different seasons. Y nuestra Well, vida listen, son diferentes I'm in a etapas. season right now, all my kids are grown, Ahorita so estoy en una I etapa que travel todos mis with them. hijos ya And crecieron y my puedo husband viajar con mi even has the esposo opportunity to come to Mexico y venir aquí. But I think doing every little thing on him. Todas las cositas chiquitas, hacerlo todo para él. But I've seen some women. Pero he visto a their algunas life is mujeres nothing but their family and home. que toda su vida es solamente su That they don't familia, make su hogar, time que to nunca serve toman in the tiempo church. para servir en la iglesia. But it's gotta be both. Pero tiene right? que Yeah, ser las it's dos gotta be cosas. God. Okay, so you have to have your time with the Lord. Tienes que tener tu tiempo con Make sure your Dios, husband's taking care of your cuidar a tu children, esposo, después your tus hijos household y is después tu taken care of. casa. Then you have to minister. Hay que Your ministrar church a comes. otros. Ahí viene la Right? iglesia. The people who are need or there's ministry needs, people help. Hay And anytime, necesidades, hopefully, when ayudas. the church door is open, that you and your family Okay. go and serve. 'Cause Van that's one way to con la model familia a for your servir. children. Es And un so, modelo not para tus just your hijos. home, but No we es have nada other más tu time. We casa, have pero time tenemos tiempo para that otras cosas. Sunday morning Para or el whatever domingo the en la Bible mañana study, o you make lo- carve tú, out those time to tú do haces that, esos tiempos para but not to servir. be so involved that you neglect your home. Pero no or está you tan miss out. involucrada en la iglesia que no haces caso a tu casa. So sometimes it cuts back on what you want to do, maybe your own Así es que a lo heart. mejor Maybe no haces your las cosas time de in lo the que tú Lord, quisieras something. hacer, ¿no? Pero If you manage it well, lo all things manejes get bien, done. todas las And cosas even puedes little hacer. things could be, everything we do has to be an act of Todo worship. lo que hacemos tiene the que Lord. ser un Do it acto de unto the adoración Lord. a Dios. Lo hacemos para Dios. So if nobody notices and thanks Y you, nadie tiene I'm que not gonna darse be cuenta ni resentful. And I agradecerte. did No it vas a unto the tener Lord. resentimiento Whether porque lo anybody hiciste para notices Cristo. or thanks me, I did it unto the Lord. Lo He hice para received it. Dios y Él me ve. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Martita. Yes, soy medio ignorante. Yeah. But es mi vecina. She's my neighbor that I love a lot. And I take care of her cats when she goes away. Yeah, she has a dry cleaning place and she does my clothes. Hacemos intercambios. Yo cuido tus gatos, tú cuidas mi ropa. No, pero tenemos años de amistad. Sí. Ujú. Mm, Tan buena persona que ha sido. claro.
buscando a Dios, ¿cuáles son tus pecados? Buena pregunta. Ajá. Buenísima pregunta, gracias por hacerla. Ujú. Muchas veces nosotros nos comparamos el uno al otro y es muy fácil caer en una mentira de yo no mato, o sea, yo no robo, o sea, yo no hago nada de eso. La Biblia dice que la persona que se compara a otra persona no es una persona sabia. Tenemos que compararnos ante la santidad de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos el primer libro de la Biblia y vemos a Génesis y vemos cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice, no van a comer o tomar del fruto de the knowledge of good and evil, como del bien y el mal, del árbol del bien y el mal, Conocimiento del del bien. conocimiento del bien y el mal. Y lo que pasa allí es que Dios había creado un Edén de perfección. Luego llega la serpiente y la serpiente empieza a cambiar la palabra de Dios. Pero Dios no dijo, le decía a Eva, y Eva es tentada con lo que ve. Dios no dijo que deben o sea, no, coman. Dios sabe que si toman de este fruto van a ser como Dios, conocer del bien, del mal, del conocimiento de todo, ¿verdad? Y Eva es tentada, toma el fruto, desobedece a Dios, le comparte a su esposo, y no tan solo le comparte a su esposo, luego Dios viene, ellos se dan cuenta de que ellos están desnudos y van y se cubren. Y es cuando entra el pecado. Es importante empezar allí, porque ¿qué era la demanda? ¿Cuál era el mandato? No tomar el fruto de un árbol. Nosotros ahora tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y cuando vemos los 10 mandamientos y vemos nuestra vida contra un Dios perfecto, usted solo tiene que ver un niño es desobediente. Y es como que tengo que amar a Dios. ¿Cuándo usted ha amado a Dios de una forma perfecta? No debo mentir, hermano, no te costé miente una vez en su vida. Pero como nos comparamos el uno al otro, pensamos que no es un acto tan grande. Pero cuando usted ve la santidad de Dios y usted se da cuenta, yo he mentido. No importa si usted ha tomado un peso o 10 pesos o algo como una cosa pequeña. Si usted toma una cosa que no es de usted, usted ha robado. Es un acto de pecado, no contra el prójimo, contra Dios. Si usted ha tomado el nombre de Dios en vano, es un pecado. Si yo creo que al ser buena, de mi forma, es mi orgullo porque estoy rechazando la cruz de Cristo, porque la Biblia dice que no hay uno bueno, ni siquiera uno hay. Dice que todos han pecado. La Biblia dice que no hay ni siquiera una persona que busca de Dios. Así que cuando nosotros vemos nuestra vida, muchas veces es nuestro pecado que nos ciega y no nos deja Dios. Realmente todos somos culpables. La verdad es que todos merecemos la muerte. Y este es el mensaje increíble de la cruz de Cristo. Todos merecemos la muerte. Y la única razón que algunos de nosotros vamos a entrar al cielo es porque Dios es tan misericordioso que Él ha creado un plan de salvación donde Él va a venir y nosotros tenemos que vivir una vida perfecta para llegar al cielo, pero no es posible. Muchas veces con el catolicismo, por ejemplo, pensamos que en todas las religiones, de verdad, si hago esto, si hago aquello, si hago esto, voy a llegar al cielo. Romanos dice que la persona que está tratando de ganar su salvación a través de sus obras, eso es contado como deuda. Pero la persona que cree en Cristo, es solamente en Cristo, eso es justicia, porque Cristo ha muerto en nuestro lugar, Él ha venido, Él ha vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir y Él muere en nuestro lugar. Él literalmente muere. Yo soy maestra en una escuela pública. Una chica, yo estaba compartiendo con ella, era una chica lesbiana, metida en drogas, en muchas cosas. Ella empezó a leer la Biblia, la animé a empezar a leer la Biblia. Ella empezó a leer Génesis, y donde hablaba de los sacrificios de los animales. Ella era vegana, no le gustaba comer carne. Llega conmigo un día y me dice, Miss Márquez, odio los sacrificios de los animales. Yo amo los animales. El hecho de que Dios permitiría que los animales fueran sacrificados para pagar por los pecados se me hace horrible. Es un punto válido, lo entiendo. La escuché. Ok, Leslie, ¿no te gusta que hagas sacrificio de animales? Ok, perfecto. Hay que removerlos. Y te voy a poner a ti en el altar y tú puedes morir por tus pecados. Y quiero decirte otra cosa. Desafortunadamente, si matáramos a todos los animales que existen en todo el mundo solo por ti, no sería suficiente para pagar la deuda que tú tienes contra un Dios santo. No es suficiente.
los animales no pueden pagar nuestros pecados porque hemos pecado contra un Dios infinitamente santo, le digo. Pero esto es lo increíble, ya no hay sacrificio de animales. Y no te tengo que poner a ti en el altar para que tú mueras. Vamos a quitar los animales, vamos a quitar a Leslie y vamos a poner a Cristo como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Cristo que es Dios infinito que siempre ha estado con el Padre. Cristo que se encarnó como hombre, que vivió una vida perfecta, que hizo esto para que el hombre pueda ser salvado. Él vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir, la vida perfecta. Y Él toma nuestro pecado si creemos en Él. Y Él muere en nuestro lugar. Lo único que nosotros podemos contribuir para nuestra salvación es nuestro pecado que cuelga a nuestro Cristo en la cruz. Y Cristo no tan solo muere, sino que resucita, comprobando que Él es el sacrificio perfecto, donde Dios Padre, en vez de poner su ira sobre nosotros por toda la eternidad, la pone sobre Cristo. ¿Y qué quiere de nosotros? Que creamos en Él y que eso nos transforme y nos cambie. ¿Qué amor es esto? Imagínate si ahorita alguien entrara y va a matarnos y de repente alguien se pone en medio de usted. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me haría eso? Eso es un ejemplo miserable en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios siendo perfecto, estando en su cielo. Mira pecadores que no merecen la salvación. Y Él en el plan de toda la eternidad decidió que Él iba a hacer esto, iba a escoger a personas para salvar. ¿Hemos pecado contra Él? Sí. Un acto de desobediencia es suficiente para condenarnos para toda la eternidad. Lo importante es no vernos el uno al otro, es ver la perfección de Cristo, es ver su santidad, es reconocer que Dios, siendo justo, no puede nomás agarrar el pecado e ignorarlo. Cuando le compartí mi testimonio, le dije, el problema más grande para mí era entender la cruz de Cristo. Yo en mi mente humana, al no entender mi pecado, incluso mi orgullo que pienso que soy buena, porque no soy buena, no ver mi pecado, yo recuerdo que decía, no, sería mejor Dios que la cruz nunca sucediera. No, es necesario que haya un pago por el pecado. O yo muero por toda la eternidad, o el Cordero perfecto de Dios Padre, Cristo mismo, viene y muere en mi lugar. Es la mensaje más importante para usted, para mí, para todo el humano. Es el único mensaje que nos puede salvar. Y no puedo decirle por qué lo entendí un día, pero yo al analizar mi vida me di cuenta, yo no conozco a Dios. Este es un Dios que usted puede conocer hoy y por toda la eternidad estar con Él. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y bueno, gracias por hacer la pregunta. Es increíble y muy buena. Pero es por Cristo. Por Cristo. Es por Por Cristo. Cristo. Él hace la diferencia. Claro. Voy a orar para terminar nuestro tiempo y vamos a seguir hablando, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu gran misericordia en nuestras vidas. Gracias porque nunca dejas de hablarnos y nos buscas y quieres transformarnos. Gracias por Joana, por su esfuerzo de compartirnos acerca de una gran mujer también, Fanny, por ese ejemplo de sacrificio, de contentamiento. Venga lo que venga, ella decidió vivir contenta. Y cuando tú llegaste a su vida, la usaste y la sigues usando hasta hoy en día. Ayúdenos a seguir ejemplos así. Y gracias por lo que has hecho en la vida de Natalie. Gracias por abrir sus ojos y hacer que ella entendiera lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y quizá hay alguien aquí que no ha entendido eso todavía, que hoy sea el día de salvación, Padre. No es casualidad de que cada uno ha venido, algunos por primera vez. Señor, ten misericordia y ayúdenos a tomar nuestro camino hacia ti, de vivir para ti, que no hay nada mejor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien en Zoom quiere decir algo? Gracias.